Bendiciones y saludos a todos. Dios les bendiga en esta linda tarde del Señor. La semana pasada o el video pasado estuvimos hablando acerca de la introducción del libro de los Hebreos y hoy estaremos de lleno entrando al capítulo 1 y acá en la pizarra tengo un bosquejo de lo que vamos a estar cubriendo. Es un capítulo que tiene 13 versículos y en el bosquejo de la pizarra les voy a mostrar lo que estaremos desarrollando durante este video. Estaremos hablando de Jesús, dice, superior a los antiguos profetas. Punto número 2, estaremos hablando de las 7 descripciones de la gloria del Hijo, es decir, de Jesucristo. Punto número 3, Jesús superior a los ángeles. Y hablaremos de el significado también de su nombre. Estaremos desarrollando lo que es el término de primogénito. También hablaremos acerca del término de qué es ministro o ministros. Una palabra, le voy a adelantar que es una palabra griega. No sé si la estoy pronunciando correctamente, pero se dice leito orgos. Es una palabra que se divide en dos palabras. La palabra de la raíz laos, que significa gente. Estoy aquí. Y la palabra urgos de la raíz ergon, que significa trabajo. Y en el término, o en el castellano, en el español, significa trabajando para la gente. Y un término más sencillo para poder comprenderlo es un servidor público. Todo esto tiene que ver con la palabra ministro o ministros. Punto número 6. Estaremos hablando de cómo Dios Padre llama al Dios Hijo. Lo llama Dios y le llama Señor. Todo esto lo estaremos desarrollando ahora en este capítulo 1. Comenzamos entonces leyendo el versículo 1. Le daremos también por título a este pasaje el Salvador superior, o también mencionamos como título el Salvador superior, y subtítulo que le da la Biblia es la suprema revelación de Dios. Entremos entonces a los versículos. Son 13 versículos que hay en este capítulo 1, donde Dios Padre es el que habla y lo que Dios Padre dice a el Dios Hijo. Comenzamos leyendo, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Jesús trae una revelación superior a los antiguos profetas. ¿Quién habla? Mire cómo comienza este capítulo 1 diciendo Dios. Enfaticemos Dios. Así comienza este libro. El autor no intenta por ningún medio de probar la existencia de Dios, sino que simplemente la evidencia está por sí misma. La Biblia comienza, o este pasaje bíblico comienza con toda la existencia bíblica. Dios existe y Dios habla al hombre. Dios está presente. Dios nunca ha callado. Dios habla siempre. Dios hablando, continuamos con el versículo, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Mencionemos entonces algunas de estas maneras por las cuales Dios ha hablado a través de toda la Biblia. Repito, el autor no busca probar la existencia de Dios, sino lo que Dios ha dicho a través de la Escritura, tanto en el Viejo Testamento
como en el Nuevo Testamento. Dice que Dios habló a través de los profetas. Dios le habló primeramente a los padres. Acuérdense que mencionamos en la introducción de que el libro iba dirigido especialmente o primeramente al pueblo judío. O sea, el autor señala, Dios envió profetas, los cuales le hablaron a nuestros padres, es decir, a nuestros antepasados. Hace énfasis de la conexión que hay en el Viejo Testamento con la persona de Jesucristo. So, Dios también le habló a los profetas. Habló por los profetas, pero también le habló a los profetas. Dios habló de la siguiente manera. Vamos a mencionar algunas de las maneras por las cuales Dios habló a través de la Escritura. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, primeramente Dios habló por los profetas. Dios también habló por parábolas. Dios habló por la narrativa histórica. Dios habló por la confrontación profética. Dios habló por la presentación dramática. Esto se refiere al libro de Salmos, al libro de Proverbios, al libro de Cantares y otros libros similares. Dios también habló directamente a algunas personas en su gracia, en su favor. Mencionamos entonces primeramente a Moisés. En el libro de Éxodo, capítulo 3, Dios le habla a Moisés a través de la zarza ardiente. Dios le habla a Elías, el profeta, pero con una voz suave y apacible. Entonces lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 19. Dios le habla a Isaías en una visión celestial donde Isaías vio un trono y vio al anciano de días sentado en el trono y era adorado por serafines. Esto lo encontramos en el libro de Isaías capítulo 6. Dios le habla a otro profeta llamado Oseas por una crisis familiar. Este es el profeta que Dios envió a que se casase con una mujer ramera, la cual ella lo abandona, luego él tiene que comprarla. Es un tipo de lo que es redención. Esto lo encontramos en el libro de Oseas capítulo 1. Y Dios habla por otro profeta menor, también conocido como Amós. Le habló por un canastillo de frutas. Lo encontramos en el libro de Amós capítulo 8, donde Dios compara a Israel que había quedado sin fruto. Dios habló en el Viejo Testamento a través de estos grandes hombres, pero ninguno de ellos llega a la comparación de la persona de Jesucristo. Ellos eran parte de la luz, pero la luz o el rayo puro de luz se refiere totalmente a la persona de Jesucristo. En la frase, en estos postreros días, se refiere a la era del Mesías hasta el presente. Desde el Mesías hasta el tiempo presente se le cuenta como que son los postreros días. Dios nos ha hablado por el Hijo. Aquí no es tanto que Jesús haya traído un mensaje del Padre, sino que Jesús mismo es el mensaje del Padre. La revelación de Cristo mismo es única, no solamente porque viene con el mensaje del Padre, sino porque Él es la personalidad, la esencia del mismo mensaje. Toda la Biblia, en palabras sencillas, toda la Biblia desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis hablan de la persona de Jesucristo. Punto importante, lo cual debemos de notar. Dice, si los hombres no pueden aprender sobre Dios por el Hijo, dice que ninguna cantidad de voces o acciones proféticas los convencerá. Si no somos convencidos por el Hijo, nadie podrá convencer a una persona a que reciba a el Padre. En este capítulo 1, mayormente el que habla es el Padre acerca de el Hijo. En los versículos 2 y 3 leemos como sigue: a quien constituyó heredero de todo
y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad del Padre. En estos dos versículos, como ya mencioné y lo escribí en la pizarra, voy a mencionar las 7 características de lo que es la descripción de la gloria del Hijo. Número 1, Él es el heredero de todo, lo cual va con su condición de primogénito de toda creación. Eso lo verificamos en el libro de Colosenses capítulo 15, donde escuchamos una mala interpretación de que Cristo fue creado. Es un error leer la escritura fuera de contexto. En ese capítulo 1, versículo 15 del libro de Colosenses, se menciona que Jesús es el primogénito de toda creación. No dice que Jesús es creado, sino que es el primogénito de toda creación. Más adelante vamos a ver lo que significa la palabra primogénito. Característica número 2, Él hizo el universo. Punto número 3, dice que Él es el resplandor de la gloria del Padre. Dice que demuestra lo irradiante del brillo que resplandece de la fuente de la luz. Él es la fuente de la luz. Todo el brillo resplandece de Él. Jesús es como, o lo compara aquí el comentarista, como el rayo del sol. Dice, no podemos mirar el sol, o nunca hemos visto al sol, no podemos mirar hacia el sol, pero sí recibimos los rayos de luz cuando llegan hacia nosotros. De la misma forma, nunca hemos visto al Padre, pero le hemos visto a través de los rayos del Hijo. Característica número 4, dice que Él, el Hijo, es la imagen misma de la sustancia del Padre. Su semejanza es tan exacta a la de Dios Padre. Característica número 5. Dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra sustenta o sustentar, también conocida como palabra mantener, no es una palabra que lleva la idea de sostener o mantener algo en las manos, sino que mayormente la palabra encierra o va directamente representando lo que se refiere a nutrir. Toda la creación es nutrida por el Dios Hijo. En su ministerio terrenal, Jesús demostró constantemente el poder de su palabra. Repito, en su territorio, en su ministerio terrenal, Jesús demostró constantemente el poder de su palabra. Él, por el poder de su palabra, sanó. Por el poder de su palabra, perdonó. Por el poder de su palabra, expulsó demonios. Por el poder de su palabra, calmó la furia de la naturaleza. Todo por la expresión que había en el poder de su palabra. Característica número 6. Dice, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Estudiamos el libro de Éxodo, donde en el Antiguo Testamento, el antiguo Israel, los pecados eran cubiertos a través de los sacrificios de animales. La sangre derramada cubría, pero a través de la persona de Jesucristo, nuestros pecados son quitados, son purificados de una manera interna a una manera externa. No nos podemos purificar a nosotros mismos como lo creían los fariseos por continuar las prácticas que en aquel entonces fueron aceptas delante de Dios. Y característica número 7 dice que Él se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Dice que su sola posición es suficiente para ponerlo por encima de toda la creación. En el versículo número 4 dice, hecho tanto superior a los ángeles
cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Por lo tanto, Jesús es superior a los ángeles. Mencionamos superior primeramente a los profetas. Ahora el autor lo compara con los ángeles, superior a los ángeles. La frase hecho tanto superior a los ángeles formula dos preguntas. ¿En qué sentido fue hecho Jesús mejor que los ángeles? Pregunta número 2. ¿No ha sido él eternamente mejor que los ángeles? Sin duda alguna, Jesús es eternamente superior a los ángeles, pero fue hecho superior en el sentido de que él fue hecho perfecto, completo, como nuestro Redentor. Voy a repetir esa frase. Fue hecho superior en el sentido de que él fue hecho perfecto, completamente como nuestro Redentor, viviendo en la aflicción. Algo que ningún ángel jamás ha hecho y jamás hará. Dice que tiene más excelente nombre que ellos. La condición superior de Jesús es demostrada por la superioridad de su nombre, el cual no es un título, sino una descripción de su naturaleza y carácter. El nombre de Jesús, significa Salvador. Conocido en el pueblo judío como el Mesías, que significa ungido en el término hebreo, y conocido como el Cristo. También también significa ungido, pero en el término griego. El nombre de Jesús es el Salvador ungido. ¿Okay? El señalado, el escogido, el ungido, para llevar la salvación a cada vida. Su nombre, repetimos, no es un título, sino una descripción de su naturaleza y carácter. En la tradición judía se le ponía nombre a las personas de acuerdo a su carácter, a su personalidad. Cristo es Salvador, por eso el nombre de Jesús es la descripción de su poder y de su naturaleza. Es importante entender que Jesús es superior a los profetas y es superior a los ángeles. ¿Por qué? Vamos a mencionar por qué, algunas razones. ¿Por qué? Porque a menudo entendemos mejor las cosas cuando se ponen en contraste, cuando se entra en lo que conocemos como una controversia o un debate. Cada cual plantea su punto y así se va probando, en este caso por la Biblia, por qué entonces se debe de entender de que Jesús es superior a los ángeles. Número 1, repito, porque a menudo entendemos las cosas mejor cuando las ponemos en contraste una con las otras. Número 2, porque el pacto antiguo, que fue por manos de ángeles, pero un mejor pacto llegó a través de un ser superior. En el Viejo Testamento Dios utilizó ángeles en varias ocasiones. Por ejemplo, Manoah, el papá de Sansón, se le apareció a Josué, se le apareció a Jacob, se le apareció a Moisés. Muchos de estos hombres fueron testigos de apariciones angelicales y dialogaron con ángeles, seres de la sumamente celestiales, limpios, divinos, pero Jesús es superior a ellos. Desde el primer pacto fue por manos de ángeles, pero un mejor pacto llegó a través de un ser superior llamado Jesucristo. Pudo haber sido para los judíos del primer siglo desechar el evangelio si hubiera sido traído por los apóstoles o por simples hombres humanos, pero aquí vemos que vino la segunda persona divina de la Trinidad, que es superior a los ángeles y es superior a los profetas, y él presentó o él trajo lo que conocemos hoy día, lo que es el evangelio. Número 3,
porque había una tendencia peligrosa a adorar a los ángeles que estaba desarrollándose en la iglesia primitiva. Esto lo verificamos en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 18, Gálatas 1, 8 y la Hebreos demuestra que Jesús está por encima de cualquier ángel. Es decir, habían personas adorando ángeles en la época de Cristo, o después de Cristo, o antes de Cristo. Punto número 4. Había una idea herética de que Jesús mismo era un ángel. Todavía, el día presente, escuchamos personas que dicen que Dios, Cristo, es creado, y muchos lo comparan con que fue un gran profeta, otros comparan que es un ángel. Pero aquí en el libro de Hebreos vemos que Dios lo señala como Dios e igual al Padre. O sea, nos entendemos que Jesús es superior a los ángeles, nos ayuda a entender cómo Él es el mejor que cualquier otro que compita contra Él en nuestras vidas. No hay competencia, en otras palabras, para la persona de Cristo. El único que nos anhela y quiere desviarnos de la verdad es Satanás. Es la única competencia ya derrotada, ya Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario, pero es el que compite, es el que se mete para desviar lo que es la fe, como lo hizo en este tiempo con los judíos cristianos al convertirse. Son las dudas, las persecuciones, para que ellos se desviaran de la verdad de lo que era el cristianismo. Jesús no es un ángel, es un concepto que desagrada su gloria y su majestad. Repito, si usted compara a Jesús de que es un ángel, esto desagrada la gloria y la majestad de Jesucristo. En el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 7, Jesucristo se transfiguró, dando a mostrar el poder que tenía, algo que no lo ha hecho ningún ángel. Y se oyó la voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Ahí estaba la persona de Pedro, Jacobo y Juan. Las escrituras prueban que Jesús es superior a los ángeles. Versículo 5. Hay una pregunta que hace el autor. Dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él por padre, y él me será por hijo? Este nombre o este término de hijo, a pesar de que los ángeles hayan podido ser llamados colectivamente hijos de Dios, esto lo encontramos en el libro de Job, capítulo 1, donde se le llama a los ángeles hijos de Dios. Dice: ningún ángel recibió nunca este título individualmente. La pregunta es: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Es una interrogante la que hace el Padre a todo el que lee y oye su palabra. Ninguno de los ángeles individualmente recibe el título de hijo. Es un título solamente dado a Dios, la segunda persona de la Trinidad, la persona de Jesucristo. Dice: yo te he engendrado hoy. El término engendrado habla de la igualdad, habla de sustancia, habla de la esencia natural entre el Padre y el Hijo. Significa la unión entre Dios Padre y Dios Hijo en su santidad, en su esencia, en su persona. Aclaramos este punto. Dice: debemos evitar, lo voy a leer con calma, debemos evitar la tendencia de promover la deidad de Jesús a expensas de su humanidad. Lo voy a leer de nuevo. Debemos evitar la tendencia de promover la deidad de Jesús a expensas de su humanidad. Antes de ser humano, es Dios. Dios en todo el sentido de su palabra. Dios divino. Dice: la encarnación significa que Dios Hijo se hizo carne.
tiene el poder, la autoridad para hacerse o para haberse hecho carne, pero primeramente es Dios eterno. Ningún libro hace hincapié en ambos temas como lo hace el libro de Hebreos. Lo estaremos desarrollando según vayamos leyendo capítulo tras capítulo a la persona de Jesucristo. Jesús es superior a los ángeles porque estos adoran y sirven. Jesús, quien es Dios, recibe la adoración. Voy a leer el versículo 6 y el versículo 7. Versículo 6, perdón. Dice Jesús, dice otra vez, cuando introduce primogénito en el mundo, dice, adórenle los ángeles de Dios, y ciertamente a los ángeles dice, el que hace sus ministros como llama de fuego. Aquí está la palabra primogénito. O sea, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Vamos primeramente al término primogénito. El término primogénito es tanto un concepto como una designación. Para que había nacido primero. Como el primogénito era el primero en la línea, recibía posición de favor y honor. Al título de primogénito podía ser dado para indicar que alguien tenía más alto honor o alta posición. Es decir, el primogénito recibía todos los honores que le eran dados a todos los hijos, a toda la familia. Eso depende el contexto donde estemos leyendo. La palabra primogénito puede referirse al hijo mayor o puede referirse a una persona que tiene el derecho de recibir el más alto honor y la más alta posición. Voy a dar algunos ejemplos. En el libro de Salmo, capítulo 89, versículo 27, habla de David. Fue un ejemplo de haber recibido primogenitura cuando él no era el primogénito. Y también en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 9, Efraín también recibió el título de primogénito cuando él no era el primogénito, pero todo el alto honor y toda la alta posición la recibió Efraín cuando Manasés era mayor que Efraín. Dentro del mundo de los rabinos tienen el concepto diciendo lo siguiente. Los rabinos llaman al mismo Yahvé o al mismo Jehová el primogénito del mundo. Repito, se refiere a el título de honor o el más alto honor o la más alta posición. No es un título, no es una descripción de origen, sino una posición de merecer, de merecimiento. En el libro de Éxodo, capítulo 4, también a Jacob, ¿se acuerdan? Jacob y Esaú? Esaú nació primero, pero Esaú no recibió la primogenitura, sino que la recibió Jacob. Dice en el libro de Éxodo, capítulo 4, dice, Dios dijo, como yo hice primogénito a Jacob, también haré al Mesías mi primogénito. Salmo 89, 28. Repetimos, el título o la posición de primogénito no es meramente el que haya nacido primero, sino todo el que merece el alto honor y merece toda la posición y toda la honra. En este caso nos referimos a la persona de Jesucristo. La frase dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Jesús es superior porque Él es objeto de adoración angelical. No es un adorador angelical. Ellos lo adoran, Él no adora entre ellos. Lo voy a repetir. Adórenle todos los ángeles de Dios. El Padre hablando, diciéndole a los ángeles, adórenle todos los ángeles de Dios. Jesús es superior
porque él es objeto de la adoración angelical, no es un adorador angelical. Ellos, los ángeles, le adoran, él no adora entre ellos. El libro de Apocalipsis, capítulo 5, da un ejemplo de la adoración al Padre, y es exactamente la misma adoración que recibe el Hijo. Apocalipsis, capítulo 5. Jesús es el Señor de los ángeles. Ellos son sus ángeles y ellos son sus ministros, es decir, sus servidores. Versículo 8 al versículo 12 dice: Jesús es superior a los ángeles porque el Padre mismo, y no cualquier ángel, no cualquier profeta, no cualquier ser humano, sino el Padre mismo le llama Dios y Señor, como se muestra en el Salmo 45 y en el Salmo 102 de la Septuaginta. Aquí ya está viendo cómo el autor comienza a citar el Viejo Testamento en el libro de los Salmos. Lee como sigue el versículo 8 al versículo 12. Mas el Hijo dice: tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Dios, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Mire cómo el Padre le llama al Hijo. Le dice: tu trono, oh Dios. Este es el Padre, Dios, llamándole tu trono, oh Dios, al Dios Hijo. La forma del Dios Padre dirigirse a su Hijo es suficiente para que entendamos y comprendamos de que Jesucristo sí es Dios. Algunos argumentan que hay muchos dioses o llamados dioses en la Biblia. Por ejemplo, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, se le llama Dios a Satanás. Dice: el Dios de este siglo. Se refiere a la persona de Satanás. También en el Salmo 82, vuelve el autor a mencionar Salmos 82, menciona a los jueces terrenales, a los cuales también se le llamó dioses. Cuando vas a ese Salmo 82, vas a leer al principio, en el primer versículo, dice: Dios llamó a reunión a todos los dioses. Lo vamos a desarrollar en la clase más adelante, pero en ese Salmo habla de el Dios verdadero con los dioses falsos. En este caso se refiere a hombres, jueces que hicieron el papel de dioses en sus posiciones, juzgaron, ¿verdad?, y persiguieron a otros haciendo el papel de que eran superiores, como si fueran un dios. Estos dioses o supuestos dioses no tienen trono, pretenden un trono. El verdadero Dios sí tiene un trono, y el Dios Hijo también tiene un trono. Jesús es el Dios viviente y el Dios verdadero, llamado Dios por los siguientes hombres. Bíblicamente hablando, encontramos en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Se refiere Juan a la persona de Jesucristo. En Juan, capítulo 20, versículo 28, es cuando Cristo se aparece, y Tomás, el incrédulo, dice: Dios mío y Señor mío. Le llama en ese versículo: Dios mío y Señor mío. Y Pablo, en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 13, y capítulo 3 y versículo 4, dice: nuestro Salvador y Señor Dios, llamando a la persona de Jesucristo Dios. La frase "por lo cual te unió Dios, el Dios tuyo", cada vez que hablamos de la palabra ungir, aparece la persona del Espíritu Santo en el libro de Mateo capítulo 4.
encontramos cuando Jesús principia su ministerio, cuando Satanás viene a tentarle, dice que Jesús fue llevado en la presencia del Espíritu Santo, fue unido con el Espíritu Santo para comenzar su ministerio terrenal. El Hijo no solamente es llamado Dios, sino también se le llama Señor. En el versículo 10 lo leímos cuando le dice Señor. Y el Hijo es descrito con los atributos que solo tiene Dios Padre. También lo recibe el Hijo. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, es el Creador. Ya lo leímos en los versículos 8 al 12. Dice, Dios, en la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, es el Creador. Oh Señor, le dice, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Jesucristo es autoexistente. Dice, ellos perecerán, mas tú permaneces. Se refiere a los cielos y a la tierra y a la creación. Jesucristo también es soberano. Dice, como un vestido los envolverás y serán mudados. Jesucristo es inmutable e invariable. Dice, tú eres el mismo por siempre. Jesucristo es eterno, dice, y tus años no acabarán. En los versículos 13 y 14, dice, Jesús es superior a los ángeles porque se ha sentado habiendo completado su obra, mientras que los ángeles trabajan continuamente, como se demuestra en el Salmo 110, 1. Vuelve el autor a hacer otra cita del Antiguo Testamento en el libro de los Salmos. Y para concluir con este capítulo 1, leemos el versículo 13, y el versículo 14. Dice lo siguiente: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Esta es una pregunta, la voy a hacer de nuevo. Dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Segunda pregunta, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Esa frase, siéntate a mi diestra. Cualquiera que se sienta a la presencia divina muestra que tiene el derecho, que tiene de ser digno de estar sentado ahí. No hay asiento, bíblicamente hablando, ni históricamente hablando, no hay asiento para los ángeles. Están siempre delante del Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu, siempre al servicio y siempre alabándole. La frase o la parte de la pregunta que dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra? De la misma manera, los ángeles no se relajan a la presencia de Dios. Ellos permanecen de pie, permanecen alabando y permanecen ministrando. Repito, la palabra ministrar significa servir. Pero el Hijo sí se sienta a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo no es un súbdito. El Hijo es el soberano. Los ángeles son espíritus ministradores. No son espíritus gobernantes. Son llamados a servir, al servicio. No son llamados al dominio. El Hijo tiene la postura de sentarse a la diestra del Dios de las alturas, mientras que los ángeles, al igual que los sacerdotes en el pacto antiguo, permanecían de pie haciendo los sacrificios. Y para terminar, para concluir, Jesús también es llamado siervo y ministro, pero esto es parte de su humillación voluntaria. No es su esencia natural.
como en el caso de los ángeles que están llamados para administrar al Dios Padre y al Dios Hijo. Los ángeles trabajan para nosotros, que somos los herederos de la salvación. Dios te bendiga, Dios te guarde. Mira este video, compártelo. Bendiciones para todos, que tengan una semana llena de bendiciones y nos veremos Dios mediante en el próximo video. Bendiciones.